una presentación que tenemos. Vamos a poner un objeto y realmente todos los objetos que vamos a ver son de la época precolombina. Los que vamos a ver en la presentación, los que están acá, son originales del periodo precolombino de diferentes momentos de tiempo. A esta presentación yo le he puesto metates entre lo cotidiano y lo ceremonial. ¿Por qué eso? Bueno, más adelante vamos a ir viendo el tema, porque realmente es un tema apasionante en el sentido de que no sabemos cómo hicieron esto cuando en ese momento no habían herramientas de metal o habían cortadoras de punta de diamante como hay ahora. Entonces uno lo sorprende desde el momento que veo una pieza de esas, cómo se hizo esta pieza, cuál era la función de esa pieza. Entonces vamos a ver este metate. Quiero que lo vean bien, qué es, de qué material creen que fue hecho. Si ustedes tienen alguna pregunta, vayan. O sea, la idea, creo que aquí en educación les habían puesto de diálogos, entonces la idea es que vayamos comentando porque a veces nos llama la atención un objeto y no tenemos a quién preguntarle. Entonces quiero que si alguien sabe, no importa, ¿no? Aquí no es un diálogo, ¿no? Podemos preguntar de qué material creen ustedes que está hecho eso. ¿Alguno que pueda contestarnos? Bueno, yo hasta donde sé están hechos de piedra y hasta hace muy poco descubrí que aparte para el uso cotidiano, como por ejemplo el maíz, también eran usados para ritos ceremoniales como chamánicos o, si mal no estoy, también un poco como celebraciones políticas, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso es un tema que vamos a tratar ahora, pero sí, está hecho de piedra o roca, porque a veces los geólogos no les gusta utilizar mucho el término piedra, ¿verdad? Es una roca, la roca es un compuesto de un conjunto de minerales y está entonces tallado en una roca. Entonces vamos a ir viéndolo. La figura que ven, ¿qué figura ven ahí? Ahí que me pueda decir, ¿qué figura están viendo también? Creo que es como un jaguar. Ok, gracias Michael. Sí, efectivamente es un felino. Vean, inclusive el detalle de la misma cabeza, ¿verdad? Cómo nos evoca a ese animal, a ese felino. Entonces, disculpe, una pregunta, sí, ¿qué tipo de roca es? Ya te digo, vamos a seguir en la siguiente, creo que está la respuesta, vamos a ver. Gracias. Sí, claro. Primero te voy a contestar, bueno, estos se llaman metates, se usaron en América, en toda América, pero en México y en Centroamérica se les llama metates. Realmente la palabra viene del náhuatl, que es metatl, que es una, bueno, de acuerdo a los diccionarios de la Real Academia, le dan la proveniencia de la lengua náhuatl, que es más mesoamericana, ¿verdad? Son una pieza tallada a partir de un bloque de piedra. Tenemos un plato. Nada más quiero describírselos antes para entrar en detalle, por si yo les menciono esto, entiendan que estoy hablando de una superficie, el metate del plato, que sería la parte superior, que está ahí puesta, ¿verdad? Que es toda una superficie, que tiene un reborde. También está con soportes, en este caso tiene 3 soportes equidistantes, tiene uno frontal y 2 laterales, que apoyan a ese plato. Pueden tener diferentes alturas, eso también puede variar. Hay unos que tienen poquitas altura y otras que son muy, muy altos. Entonces puede eso variar también. Y hay metates cotidianos, como este que tenemos ahí a la par. Y lo importante de eso es para cuando yo ya les explico lo que significa el metate. Es una mesa, entonces, es una mesa elaborada en piedra. Su forma básica está conformada por una superficie, que es ese plato, que puede ser rectangular, puede ser ovalado, puede ser circular también, y que entonces se puede mover a diferentes alturas. Todo depende del gusto del cliente, ¿verdad? Entonces, si
yo quiero estar a mejor comodidad para moler, entonces voy a usarlo más alto o más bajo. Entonces también depende también de lo que yo voy a macerar. En el caso de lo que me preguntaba, si hablamos de tecnología de los metates, hay un dominio de diferentes técnicas. Estamos hablando ya de especialización, porque estamos hablando de un nivel de escultura. Es una talla que hay una selección de materia prima que permitió, digamos, tallar y considerar diferentes elementos de la roca para poderlo tallar. No es lo mismo tallar en un cuarzo que tallar en una roca volcánica. Entonces, el material de lo que me preguntaban, en realidad, por las condiciones geológicas de Costa Rica, vamos a tener predominio de las rocas volcánicas. Estas entonces fueron las fuentes de obtención de materia prima. En esta fotografía vamos a ver bloques de andesita y de dacita, que son rocas de similar composición química. En el caso de los metates del Museo del Jade, un alto porcentaje, casi un 18.53% del 100% de las esculturas está hecho en andesita. La andesita es una roca volcánica que tiene, se llama amígdalas en geología, que son a veces poros que se rellenan con algunos minerales, o que las burbujas de la lava cuando salen dejan porosidad en las rocas. Entonces, la andesita, el nombre de andesita, no sé si les evoca algún nombre particular, pero viene de los Andes, del sur, de la parte sur, en Perú. Ahí fue reportada, digamos, los primeros por los geólogos, y entonces se comenzó a conocer como andesita. Entonces son lavas andesíticas principalmente, pero otro porcentaje son latitas, basaltos o latiandesitas, que son otros tipos de roca que sí sirvieron para trabajarlo a los metates. Entonces no sé si le contesté su pregunta. Hay algo muy importante, es que tenemos que tener en cuenta las cualidades de la roca. Eso que yo les decía a ustedes, que si es muy porosa, la dureza que tenga la roca también da, porque si yo tengo una roca muy suave, si yo empiezo a golpear, se va a pulverizar, ¿verdad? Entonces no me permite pues ir tallando la forma que yo deseo. Entonces, básicamente, la principal cantidad de bloques eran de andesita. Los basaltos son rocas de minerales mucho más finos, que entonces el conjunto no se ve tan poroso como ese bloque que ven ahí, sino que son mucho más compactos y más oscuros. Y la andesita es un poquito más clara. Eso permite, digamos, conocer la dirección de los minerales, permite ver cómo lo voy a tallar. Me da la posibilidad de, entonces, de tallar. ¿Cuáles herramientas utilizaron? Bueno, las herramientas que se utilizaron también, como les decía, no había herramientas. A veces le preguntan a uno pero no es posible tallar esto solo si no tenían herramientas de metal. Recuerden que el metal es bastante tardío ya y no son para herramientas, o sea, son objetos como oro o cobre o oro que tenían acá, pero eran elementos tardíos. Entonces, algo importante es que se tallaba con otra piedra de igual dureza o con hueso o con algún tipo de elemento con percutores como este cincel que ven acá en esta diapositiva. Es un cincel, vean el filo en la punta, es para ir socavando, digamos, la parte de los diseños o los grabados que se tengan que hacer. Hoy estos son percutores. Bueno, ahí las manos muestran cómo un percutor es para poder golpear, ir dándole la forma que yo quiero a diferentes bloques. Eso se llama un desbastamiento. Desbastar es ir separando pequeños bloques hasta dar la forma adecuada para poderlo tallar. Entonces, eso es importante. Hay algo sumamente importante y muchos investigadores hablan de que para tener ese equilibrio, ese tipo de escultura, tenía que haber un anteproyecto en otros materiales. Por ejemplo, podían tallar, por ejemplo, ven ese metate que está ahí, tiene sobre los hombros un metate, un felino o un jaguar, pero vean el equilibrio, todos esos espacios, digamos las relaciones espaciales para darle esa forma. Entonces tuvo que haber sido pensado un plan de diseño y un anteproyecto tal vez trabajado en un modelado en alguna arcilla para decir, bueno, vamos a tener el metate sobre esto, el felino va a tener esa parte del lomo vaciada, vamos a tener, entonces hay ya un principio
de composición también, entonces vamos a visualizar esas complejas relaciones espaciales que se ve en los metates. Entonces hay un plan de diseño, un anteproyecto para poder ir tallando estos metates. Estas herramientas entonces utilizaron también cueros, arenas, algunas herramientas como tipo taladro, como las que vemos igual para tallar las piezas de jade. El paso importantísimo es que hay una selección intencional del bloque que voy a seleccionar para que yo voy a trabajar entonces la escultura. Entonces una cantería es importante. ¿Qué es la cantería? Bueno, voy a una cantera donde están los bloques, selecciono el que tenga mejor calidad, lo traslado, bueno, lo extraigo, lo traslado y lo llevo a algún taller especializado. Ahí es donde está el especialista y logra entonces empezar a darle forma a ese metate. Otra parte, les hablaba de especialización, es que esta gente logró entonces ver la técnica especializada de dibujo, la composición, la geometría y la aplicación en la obra de elementos de simetría. La simetría, bueno, no vamos a entrar en detalle, eso es más plástico, pero generalmente en los metates de acá hay una simetría bilateral, es decir, si yo paso un eje central sobre un metate, puede ser que los diseños van a ser similares de un lado al otro lado. Hay módulos de traslación, hay módulos que se repiten dentro del diseño y otros que se van digamos, extendiendo a lo largo de toda la forma. No hay espacios vacíos, digamos, en algunos quedan metates tallados. Vamos a verlo ahora en los diferentes metates que vamos a ver. Quería explicarles un poco esto para que entendamos, digamos, toda la maravilla, digamos, de lo que es el diseño y la escultura que están aplicando. ¿Cuáles eran las funciones? Bueno, ya había una de las personas que nos están escuchando que nos había dicho que los metates servían para macerar, para procesar alimentos. Sí, eso es una de las funciones principales. Procesar granos y tubérculos principalmente. Quiero explicarles que estos metates surgen en la época agrícola, es decir, los grupos agroalfareros, digamos, la gente que trabajó la tierra, entonces necesitaba pues tener una herramienta donde procesar todos los granos que ellos tenían para comer. Entonces sí, procesaban. Pero ¿cómo lo hacían? Bueno, utilizaban un rodillo que era de piedra, puede ser cilíndrico, alargado, a eso se le llama, bueno, aquí le decimos en esta parte mano de moler. Este rodillo es el que vamos a tener ahí, tal vez, si Carolina ahí están estos serían diferentes manos de moler. Si ven la que está arriba en la parte superior derecha, estaríamos viendo que tiene un desgaste porque está para un tipo de metate, es alargada, cilíndrica, y la mano de moler en náhuatl se dice que es el metapilli, que es el hijo del metate, es decir, están tan intrínsecamente ligados que se le llama el hijo del metate en náhuatl. Entonces, para que vean que se puede tener diferentes formas de manos para moler. Estas son algunas de las formas, hay redondeadas, hay tipos pistilo. Estas son una mano estríbola que ven que tiene como una elevación, es una mano estribo que sirve para igual macerar, y hay una mano pequeña de moler para los diferentes tamaños y formas, así se hacía la mano para moler. Pero no solo este uso, como mencionaba la amiga que nos estaba escuchando, que tenemos un uso multifuncional. También tenemos el uso de que diría que es muy importante porque también servía para colocar cuerpos sobre un conjunto de metates, también como ofrendas funerarias en esa creencia en el más allá, y también como lápidas o tapas para sellar tumbas o como asientos. Entonces vean que podemos hablar de algo más multifuncional, tal vez diferentes formas, diferentes alturas para eso. Aquí vamos a ver dos sitios arqueológicos en contexto que son excavados por el Museo Nacional. Este primer sitio está, vean la alineación de metates, hay dos redondos, uno rectangular,
y vean que tiene en el rectangular, hay restos óseos humanos. Hay ofrendas de jade. Aquí salió uno de los jades que tiene el Museo Nacional, los más grandes, que es el jade de Talamanca de Tibás, se le llama porque es una urbanización que queda en Tibás, que se llama así, Talamanca, y ahí salieron varias piezas de jade, pero vean que ya estamos hablando de una temporalidad, inclusive al ver asociación de este tipo de metates con jade. Podemos hablar que este es un sitio un poquito ya a fase terminal tal vez del jade, que sería como 700 después de Cristo, pero este tipo de jade es de intercambio. El más grande que encontraron ahí es un jade olmeca, asociado a este enterramiento, a este tipo de enterramiento. Otro tipo de enterramiento está abajo. En contextos funerarios también se ha registrado el uso de metates de forma invertida. Si lo ven ahí, están alineados también los metates con la parte del soporte hacia arriba y el plato, entonces, pues la superficie de trabajo estaría hacia abajo. Están alineados porque están tapando una fosa funeraria o una tumba. Entonces vamos a estar viendo cómo pues los metates también se podían usar como un evento funerario. La parte ritual es muy importante. Estos grupos también les quería explicar, eran de creencias animistas. ¿Qué significa eso? Que ellos le otorgaban un espíritu a cualquier elemento del entorno y lo animaban, es decir, le daban un alma, y para ellos era importante entonces los animales, los elementos del entorno para sus creencias. Eso era fundamental. En el caso del uso ceremonial, como asientos, también usados los asientos no solo por personas importantes. Ahí vemos unas figurillas elaboradas en cerámica y vean que están sentados sobre piezas que son metates. Entonces estos serían de 4 soportes y vean el elemento, una mamá con su niño jugando, otro con su vasija de cerámica. Uno es de la zona de Guanacaste y otro es de la zona sur de Costa Rica. Diferentes temporalidades, 300 antes de Cristo a 500 después de Cristo. La otra es un poco más tardía, que es Buenos Aires policromo, que es una cerámica policroma de la zona sur de Costa Rica. Pero vean el elemento que está funcionando como asiento. Tal vez en el récord arqueológico no encontramos a veces asientos. En etnografía, los grupos Cabecar usan un tipo de asiento que le llaman tortuga, que es en madera. Entonces puede ser también que muchos de estos asientos pudieran ser en madera. Algo que quería comentarles, si ahí ven un asiento que es en madera, en la parte de los taínos del Caribe, en las Antillas Mayores, ellos usan un dujo, que es un asiento para que el líder espiritual se siente, o el chamán, a hacer sus ceremonias ahí de mediación, de trance. Y esto es importante porque pueden verse que se usan de madera también. Entonces quería hacer esa relación para que ustedes pudieran pues tener esa idea de que podía funcionar también como asientos. Bueno, esto es un asiento de madera. Y sobre las formas, hay una diversidad de formas que en realidad muestran diferencias y similitudes en tamaño de acuerdo a las regiones arqueológicas. Tal vez si alguno no se ubica con lo que es regiones arqueológicas, es cómo se divide arqueológicamente el territorio de lo que es Costa Rica. Entonces, ahí lo vamos a ver. Ahorita les vamos a poner un mapa para explicarles así rápidamente. Es una forma de dividir el territorio que hacen los arqueólogos, nada más. Se ubican con términos geográficos y es también con las similitudes de los objetos, como ellos hacen toda una clasificación de las regiones arqueológicas. La parte Gran Nicoya, la parte superior que ven en más oscuro, sería Gran Nicoya. Está compartiendo con el Pacífico Sur de Nicaragua y con la parte de parte de Guanacaste, que sería esa zona más oscura de Costa Rica. Vicky. Sí. Vicky, hola, soy Caro. Juan Pablo quisiera hacer una pregunta y le gustaría pedir la palabra, entonces le estoy dando
el chancecito y también comentarle, Vicky, que Nadia, otra compañera, dice gracias, muy interesante, siempre quise saber más de los metates. Muchas gracias, Nadia. La dejo con Juan Pablo. Sí. Vicky, gracias. Sí, claro. Sí que, Juan Pablo, ¿quieres bueno, que termine, perdón, quieres que termine un momentito de explicarte las regiones? Y ya te contesto la pregunta. Perfecto, no hay problema. Para que no se pierdan con las regiones. ¿Está bien? Bueno, ya te contesto. Ok, perfecto. Bueno, la parte central, tal vez ahí lo vamos a ver, es una de las regiones arqueológicas más amplias. Se va desde el Pacífico Central hasta el Caribe Central de Costa Rica y la zona norte de Costa Rica. Y en la parte sur sería la Gran Chiriquí. Compartimos con el Panamá Oeste y también con la parte de lo que se llama Diquís, todas estas llanuras de Diquís, que es muy reconocida con las esferas de piedra y todo esto. Eso sería la región Gran Chiriquí. Pero la subregión que está en Costa Rica se llamaría subregión Diquís. Entonces, para que nada más nos ubiquemos, porque vamos a hablar de algunos metates de esas regiones. Ahora sí, por favor, la pregunta. Ok, son varias preguntas. La primera sería, bueno, en una visita que realicé al Museo del Jade, vi que la gran mayoría de los metates, de las piezas arqueológicas que se encuentran en el lugar, tienen como una especie de reventadura, digamos, en la superficie. Sí. Yo había escuchado también que los indígenas realizaban no sé cómo se puede llamar, el matado ceremonial. En algunas piezas, no sé si también utilizaban en los metates. Y también tengo una consulta. ¿Tiene algo que ver, digamos, que algunos metates tengan digámoslo así, 3 patas, 3 soportes, Sí. o tengan más de 3? Sí. Esas serían las consultas. Sí, muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, buenas preguntas. Lo más importante, Juan Pablo, es que hay reventaduras de 2 tipos aquí en la colección del museo. Una es porque sí, hay digamos, lo que se llama digamos, como un matado, le dicen matado ritual, es cuando quiebras intencionalmente unos objetos sobre una fosa funeraria. Por ejemplo, eso se llama una ritualización de los objetos. ¿Por qué? Porque la creencia es que puedes liberar el alma y hay muchas teorías, digamos, sobre eso. Entonces se llama ritualización, es un quebrado intencional que sí se hacía. En cerámica aparece mucho en el periodo Curriabat, que se llama tardío, 700 después de Cristo, grandes cerámicas que son trípodes, son quebradas sobre las fosas. Entonces, esos jarrones que vemos aquí en el museo, que son altos, que tienen trípodes altos, eran quebrados y hay cantidades, densidad de fragmentos sobre la superficie de las fosas. En metates también pueden ser que aparezcan colapsados dentro de las fosas. Una parte en un lado o sobre la cabeza, otra parte en los pies, pero puede ser una intencionalidad ritual. Hay otra que es un poco más dolorosa para el patrimonio, es los huaqueros. Muchas de las fracturas de metates, porque las dimensiones tal vez eran muy grandes, cuando los huaqueros excavan, usan herramientas de metal y pues lamentablemente quebraron muchas piezas de esa forma. Entonces, a veces han sido restauradas por eso, porque aparecen fracturadas, pero intencionalmente por el huaquero, no es nada ritual. Entonces, nada más, no sé si contesto tu pregunta. Y luego, sobre la posición de los soportes. No. Ajá. Sí, esa era la otra consulta. Sí, ya, sí. Algún tipo de significado. Sí, tal vez, Juan Pablo, si querés, vamos a seguir. Creo que adelante te puedo contestar ya con los objetos. ¿Está bien? Ok. Bueno, en el tamaño, ahí ven que en el tamaño vamos a tener diferentes tamaños igual. Ahí hay una mano, es comparativo, ¿verdad? Vamos a tener piezas, vean el ancho del pequeño, es una miniatura de metate, es una miniatura que tiene 4.5 de ancho, para que vean el alto, 4 centímetros, y ahora en contraposición estaría un metate voluminoso, ¿verdad?
que vamos a tener ya entonces la diferencia, 42 centímetros de ancho. Bueno, ahí están viendo las dimensiones. Es interesante ver que hay de todo tipo de tamaños. En este caso, los dos, la funcionalidad muchas veces, en el caso del pequeño, estamos viendo que a veces se procesaba el líder espiritual o chamán o agua, como ustedes se sientan más cómodos llamarlo, procesaba de pequeñas dosis de algún ungüento con plantas o algo sobre esto, porque a veces tienen desgaste. En algunas ocasiones había arqueólogos que decía que a veces las miniaturas eran como juguetes por los niños, pero no. O sea, realmente están siendo usados en alguna ceremonia muy particular y aparecen en enterramientos varios de esos metates, donde procesaban algún ungüento y podían, por ejemplo, tiene un desgaste en el plato. Entonces, vean que tiene también los soportes redondeados. En este caso, ese sería una de los usos. Otro puede ser un anteproyecto también, un anteproyecto también de un metate más grande, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, Carolina? No sé si... Perdón. Vicky, no, sí, todo bien. Michael estaba preguntando que para qué servía el de miniatura. Yo le contesté que se cree que podía ser utilizado como ofrenda funeraria o en rituales. No sé si Michael quiere que ampliemos un poquito más o alguien tiene alguna pregunta. Realmente ese metate miniatura es absolutamente maravilloso y precioso. Y esa mano que ven ahí, por cierto, es la de Vicky, que es nuestra modelo de manos en el museo. Sí, realmente me causó mucha intriga ese metate pequeño porque nunca lo había visto, ni siquiera sabía que existía. Y no sé si en el, ¿cómo se llama? En el museo lo tienen y uno lo puede llegar a ver ahí. Bueno, quiero contarles que ese metate es itinerante, es decir, lo usamos para una exposición que se llama así, miniatura, una gran dimensión espiritual y social que va a exposiciones itinerantes. Entonces está en la bodega de acopio. Creo que, tal vez, no recuerdo ahorita si está en el acopio o estaría en curaduría, pero no está en la exposición permanente ahorita. Hay varios de diferentes dimensiones, pero este es el más pequeñín. Sí. Y no sé, yo creo que le contesté antes lo de el uso de ese pequeño de miniatura, Carolina, a Juan Pablo, creo que. Me parece que sí, que además luego ya lo contestó porque usted siguió ampliando el tema, entonces creo que estamos. De nuevo sí es precioso y maravilloso, ese metate es hermoso. Sí. Bueno, listo, ahora viene una parte preciosa. Preciosa. Como decía el compañero que habló ahora, ese de miniatura es increíble porque a veces pensamos en toda esta monumentalidad, en la parte tridimensional, porque si ven, es una escultura que se puede ver por todo lado. Entonces, eso lo lograron. Y este pequeñito te da una idea y cuando lo ves a la par de uno de estos grandes, pues si ves la comparación total del uso. Y el uso, como te digo, puede ser en esas dos formas. Una es uso para ritual y otro puede ser un anteproyecto de algo más grande. Muy bien, entonces, ahora vamos a ver de las regiones, que creo que, bueno, si ven, este tiene forma rectangular, se caracteriza por poseer, digamos, diseños geométricos complejos. Si lo pueden ir viendo alrededor, tiene unas proyecciones, tiene unos soportes que son cónicos y a veces tienen personajes, a veces tienen animales. Este tipo de metates de la región arqueológica Gran Nicoya, principalmente en la subregión de Guanacaste se presenta. En Nicaragua casi no se ven este tipo de metates. Algo que no les había mencionado es que a nivel de América, los metates tallados en Costa Rica sobresalen. En todo el continente americano hay metates, pero los de Costa Rica, tallados por la gente precolombina de Costa Rica, por sus diseños y por el nivel escultórico que tienen, sobresalen, digamos, sobre los otros en el área intermedia, o sea, en la área que cubre hasta Mesoamérica. Entonces, eso es importante. Vamos a ver en detalle bueno, ahí me van a disculpar, yo
ahí, bueno, ahí tenemos unos redibujos, no sé si logran verlo, porque, bueno, ahí sí, yo creo que se ve bien. Vicky. Sí, dígame. Juan Pablo tiene una pregunta. Juan Pablo, me voy a permitir, ya que la escribiste en el chat, preguntarlo yo. Juan Pablo pregunta, a través de la forma de los soportes, ¿se puede saber de qué periodo es o de qué lugar proviene? Sí, bueno, estos, por lo que les explicaba de las similitudes y diferencias, estos serían hallados en contextos funerarios, principalmente en la Gran Nicoya, y si el tipo de talla que tienen estos soportes y estos metates rectangulares principalmente sobresalen, es para la región de Gran Nicoya. Si yo encontrara un fragmento de estos, yo inmediatamente pensaría en la Gran Nicoya, aunque lo encuentre en la zona sur. O sea, si yo estoy excavando y me encuentro un fragmento de plato con una talla como esta, sí podría por cronología relativa, es decir, bueno, ese es de tal periodo, está asociado de intercambio, porque si está en el sur, fue que se movió, ¿verdad? No era que tallaron ahí. Entonces vamos a ver esa diferencia, pero sí, eso me parece. Luego, lo de los soportes, ven que tiene 3 puntos de apoyo, esos son puntos de apoyo, los soportes son puntos de apoyo. En este caso hay uno frontal, porque ven que las proyecciones estarían en la parte superior. Entonces, generalmente, este punto principal, el superior, daría digamos, es como un freno para la hora de estar yo macerando. Entonces, yo sigo el movimiento sobre el plato y los 2 soportes de atrás sostendrían más peso porque yo ahí empiezo la maceración y llevo entonces hasta el final para hacer la masa. Puede usarse de las 2 formas, sí, pero principalmente ese punto de arriba, el soporte superior, va a servir como un punto de apoyo con menos peso porque ahí le llega ya la masa, digamos. Entonces, eso es una de las formas. También en la forma en que se procesa, por ejemplo, estos rectangulares usan, ¿se acuerdan la mano cilíndrica que vimos antes? Usan una mano cilíndrica alargada y entonces se van por todo el plato haciendo el punto de fuerza para que la molienda la trituración termine entre más gruesa a más fina, más gruesa, más fina. Entonces eso es en España de hecho le dicen molenillo a estos, como un molinillo, le dicen a los metates, porque es un molino, en realidad está triturando, hace la función del molino de maíz, ¿verdad? Como los que hacen las señoras cuando mandan a moler. Entonces la función es cómo llega la masa a ser más fina. Bueno, volviendo al tema de los diseños, vean, aquí vamos a ver lo que les hablaba de las simetrías. Si yo pasara un eje central sobre este metate, vamos a tener un personaje que a los 2 lados vamos a tener una cualidad que es similar, digamos, vas a tener triángulos similares. Bueno, no sé cuántas figuras geométricas ven ustedes ahí. Lo que es blanco son los soportes, nada más que los quitaron para poner el diseño. Esta figura es un redibujo a partir de un dibujo de un libro de lítica que hay del museo que lo hizo Fontana y Chávez en el 93. Ellos trabajaron, digamos, los diseños de los metates y yo creo que es importante. No sé si logran ver todo ese conjunto de figuras geométricas que están equilibradas. Hay un equilibrio, hay una composición, hay una repetición de módulos que pueden ser de traslación, etcétera. Toda esa simetría que les mencionaba al principio, lo vamos a ver. Muchas veces no detallamos, en esto no se puede ver un metate a la ligera, tenemos que venir y ponernos a ver realmente los diseños que están en los metates. A veces en las exposiciones pasamos de largo de los objetos y no detallamos en los objetos. Y vean toda la cantidad de cosas que tiene un objeto. Este que vemos acá sería uno de los soportes, si ven, es la cabeza de no sé si logran ver un ave. Aquí el pico canchudo nos dice que es una lapa. En la parte ya de diseño vamos a ver igual. Hay una secuencia de módulos de repetición, de reflexión que se repiten. Hay diferencias, inclusive si ven,
simétricamente hay una diferencia en los dos lados de los bordes. El ave está representada por su plumaje tallado digamos, en la parte de diseño, y en la parte superior estarían los copetes, que corresponderían como un plumaje del ave. Eso, si lo vemos, todo ese conjunto de diseños está tallado en la parte inferior del plato, porque si bien la parte superior es la que está sobre el plato y en la parte inferior. Entonces volvamos al tema de aquello del enterramiento con los platos, con los soportes invertidos. Significa que cuando yo ponía los soportes invertidos, estaba viendo todo ese diseño. Y si hablamos del animismo, vamos a tener a la guacamaya transportando al difunto. Vamos a tener, entonces tiene todo un ligamen ideológico. Vicky, gracias. Juan Pablo tiene otra consulta. Dice, ¿los dibujos o las formas dibujadas o elaboradas sobre la superficie tendrán algún tipo de significado, al igual que en otras culturas, por ejemplo la maya o alguna de otra de mesoamericana, y que se ha encontrado en algunos de los objetos encontrados acá en nuestro país, algún rastro de tipo de escritura o algo parecido? Sí, en el área mesoamericana ellos tienen sí escritura, además el área maya tiene con los glifos, puede ya leerse. Una persona que pueda leer los glifos mayas puede hablar, por ejemplo, del calendario, de momentos en que se hizo el objeto, etc. Nosotros no tenemos escritura, no hay documentación de escritura en el área intermedia de América, no tenemos escritura. Este significado, por ejemplo, el tener, por ejemplo, esto del ave, vean que el conjunto del metate está conformando el cuerpo del ave. Entonces, estamos hablando de una guacamaya. La guacamaya está relacionada con la parte esta del sol, de la vida, de la muerte, del inframundo. Entonces, esa es la parte ideológica que están expresando. No hay una escritura. Muchos de los diseños, por ejemplo, si ves, la parte de abajo es el plumaje. Entonces, está siempre destacando al ave, lo que es el plumaje de esa guacamaya, de esa lapa, como un elemento más ideológico. No hay una escritura, digamos, si ve, todos los motivos pueden ser grecas, puede ser en el área maya también hay diseños como grecas y todo, pero igual destacan elementos simbólicos como, por ejemplo, la serpiente emplumada. Ya se sabe que con solo la cabeza de la serpiente en el área mesoamericana, aquí en este caso está destacando a la lapa, a la guacamaya, como un elemento transportador, lo que se llama psicopompo, que es una palabra preferida de Carolina, que es el que lleva las almas al más allá. Entonces, eso es importante. Esa es mi palabra favorita, Vicky me la enseñó. Me encanta esa palabra. Bueno, entonces no tenemos una escritura como tal. Todos los grabados en piedra lo que demuestran es un aspecto ideológico animista. Entonces, eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Perdón, ¿iba a decirme algo, Juan Pablo? Ok, veamos el otro. Sí, claro, se podría decir, digamos, que el tipo de escritura, aunque no es una escritura así, o sea, el tipo de lenguaje es la elaboración de algún tipo de animal o qué sé yo. O sea, ellos hablaban a través de eso. Exacto. Son los diseños, por ejemplo, en petrograbados, que son los grabados sobre rocas que están en el campo, que no se pueden mover, son bienes inmuebles. Hay espirales y muchas veces se asocian al agua, son como mapas que te dicen, bueno, hay agua aquí, o te pueden decir que hay un vuelo chamánico cuando, no sé si han visto cuando las aves carroñeras hacen vuelos en espiral hay un momento del año en que ellas hacen un gran vuelo, se juntan y hacen círculos, o cuando hay un animal muerto hacen círculos. Entonces muchas veces también tiene que ver todo eso, está dentro de la parte de la cosmovisión del animismo. Es más creencia chamánica que en el caso de Mesoamérica sería un caso más de deidades. Están hablando de dioses, aquí están hablando de animales que son los que ayudan, auxiliares del chamán. Ajá. Entonces sigamos con la presentación y cualquier duda con mucho gusto ya le voy a... Hay otros que realmente son, creo que merece la pena detenerse siempre que vengan al museo.
son los metates de panel colgante. ¿Y por qué se llaman de panel colgante? Bueno, porque de panel colgante tienen, si ven ahí, tienen una pared. El plato superior, ven que no tiene mucha talla, pero en la parte inferior tiene toda una escena, hay muchos espacios vacíos y conforman una escena que cuenta una historia, puede ser mítica, puede ser una escena más ritual. Ahí si ven es como un ave, como un hombre ave, porque tiene como una máscara con un gran pico largo. Ahí, bueno, en ese dibujo esquematizado, en la parte azul estaría el ave con su pico, eso sería, y luego estaría en la parte verde, sería todo el panel que conforma esto. El ave está sobre una base y estaría soportando ahí como unas serpientes. Las aves de pico largo, por lo ganchudo del pico, estaríamos hablando tal vez de un zopilote o algún tipo de ave de pico largo, un pico más agudo. Igual el psicopompo, ¿verdad? Si yo pusiera material ceremonial a procesar sobre un metate de estos o un cuerpo, las aves ya están haciendo la función de ayudar a trasladar el cuerpo al más allá. Bueno, aquí vemos uno. Vicky, sí. Vicky, hola. Michael quiere hacer una pregunta por voz, entonces me parece que va a activar su micrófono para hacerle una pregunta. Sí, claro. Hola Vicky, mire, yo creo que la imagen anterior del ave a mí me parece mucho como un tucán, más que un sopilote. Ahora, yo quiero preguntar un poco, a ver si me puede tal vez hablar un poquito sobre los rituales que utilizaban nuestros indígenas. ¿Esos rituales eran a algún dios en específico? ¿Y qué hacían? Bueno, ¿hay algún registro de qué materiales utilizaban para lo que eran los rituales sobre los metates? Sí, claro. Bueno, estas aves, si vemos, tal vez la que sigue, vea el ave esta, los que está sobre los soportes, este que sigue sí me parece más tucán, ¿lo ve? Lo ves sobre los soportes. Ese sí parece tucán, lo ve con los ojos más altos. Ah, bueno, sí, ya lo vi, correcto, tiene razón. Y la parte central, el anterior, digamos, en la parte central sería como el pico ese largo, siempre ellos como exageraban los picos largos, a veces son como las formas de colibrí entonces exageran como la lengua larga, cuando has visto que están libando los colibrí en la flor, en la corola, entonces sacan como una gran lengua, entonces a veces ellos exageran eso, como la parte de fertilidad, todo eso tiene muchas connotaciones. Referente a los rituales, como le decía, a veces la colocación de un cuerpo aislarlo, digamos, como del inframundo, vamos a tener un elemento principal que es un ritual funerario. El ritual funerario, solo las personas, el enterrador, el cantor o la persona que, el agua, o el chamán es el que puede tocar el cuerpo, porque el cuerpo es ña, digamos, ña es en la palabra cabecar, es como algo que no es contaminado, entonces tenemos que tratarlo con cierta ritualidad para poderlo pasar al otro, es otro cierre, un ciclo nuevo de vida. Se cree que hay una vida en el más allá, entonces hay un cierre de ciclo de vida, entonces eso es un ritual. Procesar comida durante todo un evento funerario o de iniciación a la sexualidad, algún ritual o ceremonias particulares, se hacían en este tipo de metates. O sea, si yo comía algo procesar sobre esto que tiene elementos simbólicos tallados, que para ellos no es una representación, sino son los animales. O sea, hay que quitarse como la idea occidental de nosotros de pensar en como, no, es una piedra tallada. No, en realidad es un elemento simbólico que está implícito en eso. Hay que verle esa parte intencional de ideología. Entonces, si yo proceso, hago la masa para la chicha de una ceremonia, de una iniciación a la sexualidad o lo que sea, es un complemento simbólico de que va a estar bien, de que va a funcionar esta ritualidad. Entonces hay muchos de los rituales que se hacían sobre metates tipo altares ceremoniales como este, que es el metate de panel colgante. Entonces todas esas escenas nos cuentan una parte ideológica. Es una escena que cuenta una historia, o sea, no está tallado, está contándote toda una historia. Y eso que ven tallado en los bordes de eso son cabezas trofeo, estilizadas en este caso. La cabeza trofeo es un elemento también ritual,
en la guerra los ganadores cortaban la cabeza. Por ejemplo, en la región esta de Gran Chiriquí aparece mucho en el borde, si lo ven. También este es muy particular, ¿verdad? Porque aparece en un plato con 4 soportes. Entonces ahí también la pregunta es, vean la diferencia, ya no es rectangular, ahora es ovalado. La diferencia sería la mano de moler. También se gira, digamos, sobre el plato. Entonces tiene que tener 4 puntos de apoyo porque es una mano más redondeada o más ovalada para procesar. Y vea que es más hondo el plato, es porque el líquido se queda ahí, la masa se queda ahí y el reborde está entonces también tal vez podemos pasarlo. Vicky, una pregunta, disculpe. Dime. ¿Hay algún estudio o algún registro que pueda arrojar alguna idea de cuánto tardaban ellos fabricando un metate de estos? Sí, generalmente esa es la pregunta que se han hecho, inclusive hay una tesis, si gustan consultarla, hay un escultor que él tiene una publicación, una tesis de grado, creo que es para la licenciatura, de la Universidad de Costa Rica de Bellas Artes, que él hizo todo un análisis de este tipo de metates y habla de toda la técnica especializada que se tuvo que utilizar para tallar eso. Bueno, desde la selección de la materia prima, porque tenés que tomar en cuenta que es un bloque, por ejemplo, si vas a tallar un metate esos de panel colgante, es un bloque bastante grande. Trasladar eso es estar expuesto a las esquirlas de la talla, hacer todo, tener un taller especializado para eso, requiere de tiempo y de una cantidad de participación comunitaria, que creo que ahí es muy importante que los especialistas tenían a sus personas que les asistían. Se habla depende del tamaño, se habla de varios meses o inclusive de varios años tallando un solo de esos metates, porque viene el anteproyecto, está seleccionando la pieza, puede ser que pues cambias de idea ahí en el proceso, pero sí es una talla que es una escultura y con herramientas que no son de metal, ¿verdad? Son herramientas de piedra. Sí. Doña Vicky, una consulta. Obviamente ellos tienen que utilizar bloques bastante grandes de piedra o de roca. ¿Cómo hacían ellos para transportar estas rocas? Digamos, si son piedras volcánicas, y supongo que tienen que estar cerca de volcanes. ¿Cómo hacían ellos para trasladar esos grandes bloques de piedra o se desplazaban a esos lugares a realizarlos o cómo hacían? Sí, la tarea de cantería es muy importante porque el cantero va y selecciona el bloque adecuado, digamos, así se hace igual con las esferas de piedra, se selecciona el bloque que es adecuado para la talla. Muchas veces los ríos de este país tienen muchos bloques grandes que se pueden ser reseleccionados, que son bloques que ha arrastrado un poco la corriente y han modificado, digamos, el agua. Hay un traslado de grandes, hay otro tipo de metates que se llaman tumbas, porque es como no de tumbas de fosas, sino para tumbar maíz. Eso lo usan mucho todavía en las comunidades indígenas de Talamanca y es traslado comunitario de grandes bloques usando maderos. Entonces hace un gran, digamos, amarran varios troncos largos, varas, y la gente hace todo un ritual para el traslado, selección de la piedra primero, luego el traslado del bloque para llevárselo a la persona, a la señora que va a ocupar eso. Entonces, mucho de esa práctica puede ser muy parecido a lo que se hacía en la época precolombina. El traslado puede ser vía maderos, porque la topografía de Costa Rica no es como la de Perú, por ejemplo, donde podían trasladarlo arrastrando sobre diferentes maderas para poder jalar los bloques. Entonces, cantería es ubicación y selección de tal vez alguna talla preliminar ahí en la cantera. La cantera es donde extraen, ¿verdad? Por si no nos ubicamos con eso. Y también, entonces, el traslado de esta, ¿verdad? Ese tipo tiene que ser más como jalado, más jalado que rodado con troncos. Eso en Egipto, por ejemplo, lo usaban jalando con cuerdas y troncos, poniendo un tronco adelante, otro, y así seguían hasta que llegaban hasta la pirámide. Pero aquí no, la topografía de Costa Rica no es
Pues usted conoce los cauces de las quebradas, de los ríos y de las mismas montañas. Es una topografía muy agreste para hacer un traslado como así muy fácil, como jalar y ir poniendo un tronco. Vicky. Sí, dime. Gracias, Vicky. Bueno, quería comentar, esto es para Vicky y para todas las personas. Quedan 4 minutos según lo que mencionamos de que la actividad fuera de 1 hora. Entiendo que tal vez algunas personas tengan que retirarse. No sé si alguien necesita retirarse, quiere hacer alguna consulta para que aprovechen. Pueden hacerla vía voz o yo le digo a Vicky y luego creo que falta un poquito nada más, ¿verdad, Vicky? Sí, ya sí, vamos a terminar. Ok, entonces, si les parece a todas las personas que nos están acompañando, podríamos esperar unos minutos más para que Vicky termine la presentación. ¿Qué les parece? De mi parte estoy bien de tiempo. Ok, perfecto. Entonces continuamos. Si alguien necesita retirarse y quiere hacerle una pregunta a Vicky, puede hacerlo en este momento para que no pierda su chance. ¿Está bien, Vicky? Sobre los metates estos de la zona del Pacífico Sur de Costa Rica, compartimos con Panamá también ese tipo de metates. Hay metates que son extraordinariamente grandes, por lo menos en la parte esta de Chiriquí, que son estos ovalados. Vean que tiene una figura, el soporte es una figura de una mujer, a veces aparecen hombres, pero principalmente siempre es una figura femenina que está con los senos como sosteniendo los pechos. Eso también ligado a la fertilidad, también a un proceso de que la mujer era importante dentro de la parte de parentesco, ¿verdad? Y vean también en los rebordes de las cabezas trofeo. Ahí se ven un poco mejor las cabezas trofeo, no tan estilizadas como en los paneles colgantes, pero vean la recurrencia de cabezas trofeo. La parte de esta, la otra figura a la derecha superior, estaríamos viendo, es como el pelo, no se ve bien en el metate, pero la figurilla es una figura femenina que está como de espaldas y el pelo cae hacia la parte del borde. Y algo que es para que se impresionen un poco es toda esta connotación de simetría. Ahí tenemos, como haciendo una X, hay 8 cabezas a un lado y al otro lado 8 cabezas, 9 cabezas a un extremo, al otro extremo 9, y en los laterales 11 de cada lado. Esto también llama la atención porque no era, había una intención, había una composición, querían que algo tenía que estar diciendo esto, porque lo están haciendo de esta forma. Entonces están un total de 56 cabezas trofeo rodeando todo ese metate. Entonces esto ya es una obra de escultura. Estamos hablando de, en este momento, con un trabajo de piedras, golpeando piedra, es decir, la piedra contra la piedra, porque no tenemos otro tipo de herramientas. Entonces, agradecerles que se hayan conectado ahí. Con mucho gusto queremos que nos visiten apenas nos den permiso las autoridades sanitarias. En el museo estamos a la orden. Si alguno quiere alguna otra referencia, con mucho gusto y muchas gracias por su atención. Espero haberles sido de utilidad con esta conexión. Gracias. Vicky, muchísimas gracias. Carlos se tuvo que retirar, pero dejó este comentario. Muy interesante la charla, todo me ha quedado muy claro. Me tengo que retirar. Yo creo que estuvo chivísimo. Esta es nuestra primera actividad virtual y estamos súper emocionadas porque creo que salió perfecta. Gracias por participar y por favor, si quieren, alguien más quiere conversar, comentar algo, lo que sea, por favor, tenemos este ratito para hacerlo. Me gustaría a mí saber cuándo podría ver la versión pregrabada, bueno, grabada. Bueno, la estamos grabando, se los comentamos en el chat, puesto que eso tiene que ser informado, ¿verdad? La tenemos grabada y me parece que es solo volver a la reunión para verla de nuevo. Pero si no, sí, creo que así es. Una pregunta, por favor. Claro, por favor, Daniel. Gracias. Miren, es que viendo el grado de detalle de los grabados, en algunos casos son
muy pequeños. Y entonces, pues no pueden haber sido hechos con las herramientas que vimos al principio, sino que tienen que ser herramientas mucho más finas, de punta. Podría haber sido jade lo que usaban para ese propósito. No, en realidad hay un material que tiene un grado de dureza que son las astillas de cuarzo, que es sílice, que es un material sumamente duro que puede servir para, que son buriles, lo que se llaman buriles, son de punta mucho más aguda que el cincel que vimos arriba. Pueden haberse usado cuarzos y arenas para poder ir tallando, fuera de también uso de taladro con puntas de cuarzo. El jade es solo, en este caso, se usaba puntas de jade para tallar jade por la dureza, ¿verdad? Ajá. Generalmente lo que se usa ahí, en Costa Rica tenemos una gran ventaja, es que tenemos muchos minerales que tienen un grado de dureza fuerte, o sea, que es más alto, perdón. Entonces, posiblemente puntas de cuarzo, que son silicatos o algún tipo de materiales, inclusive se habla de astillas de hueso, y también estos cinceles, si usted los vieron que tienen como un filo el cincel de piedra, eso se pone de lado y se va golpeando con el percutor y es bastante fino. Si ves, eso tiene un filo, por eso le hacen ese filo, porque no es de frente, sino, bueno, usa de diferente forma, porque tiene estrías, cuando lo analiza uno, de diferentes formas se usaba para hacer esos detalles que son, esos son altos y bajos relieves que se usan en la piedra. Alguna gente habla de que inclusive era como tener un modelado, ¿verdad?, de la piedra. Es muy difícil, pero algunas personas hablan de líquidos o alguna cosa que podía ayudar a modelar eso. Entonces, creo que por ahí, bueno, el jade, lo que pasa es que el jade era bastante selecto como para usarlo solo para tallar esto. ¿Está bien? Está bien, no, está bien, sí, posiblemente si eran cristales, tal vez De como cuarzo. de cuarzo. Estaba Sí, pensando, cuarzos, corindón o algo así, esos materiales aquí tenemos. O sea, y además, esos otros de basalto son muy duros también. Pensando en, creo que fue el primer metate que enseñaron, el de los dientes del jaguar, que eso lleva un grado de detalle y una fineza, ¿verdad? Que tiene que haber sido otro tipo de... Eso es un metate, cuando vengan, hay que ir a verlo. Ese metate es una sí. eso se llama vaciado, es un vaciado. Hay calado, el calado, por eso le digo, los espacios que ellos diseñaron, los espacios vacíos que dejaron, tenía que tener un anteproyecto porque cómo haces unos soportes de prisma, por ejemplo, con la guacamaya que vimos también al principio. Eso se llaman calados, vaciados. En escultura moderna se hace, pero ¿cómo lo hacían con herramientas de piedra? Sí. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. ¿Alguien más que tenga alguna consulta, alguna pregunta? Sí, claro. Yo creo que yo soy el más preguntón del grupo. Gracias por preguntar. Es bastante interesante el tema. Gracias. Un gusto. Digamos, ellos, la cantidad de figuras que hay alrededor del metate, no sé, me hace pensar que ellos tal vez tenían, pues no algún tipo de numeración, pero obviamente sabían contar, ¿verdad? Para poner 8 de un lado, 8 del otro, y me refiero, ¿verdad? Sí, hay un estudio, hay varios estudios ahora de gente no matemática que está hablando de todo esto, de las piezas arqueológicas, porque les llama la atención casualmente la parte de numeración. Generalmente el 4, el 5, hay una recurrencia. Pueden consultar, hay especialistas ahora que han hecho, inclusive hay tesis sobre trabajo de matemáticos sobre piezas arqueológicas. Entonces sí, tiene que existir. Y por eso les decía que la composición, la simetría, todo eso, tienen que tener un proyecto, un plan de diseño para poderlo hacer. Entonces creo que eso es lo que lo hace maravilloso, ¿verdad? Porque como tenías que conocer de geología, porque para conocer una roca como la volcánica, una andesita, un basalto, algo que te sirva, igual como cuando tallaron el jade, es igual, algo que te va a funcionar. Pero sí, tienes toda la razón, eso tiene que estar en esa parte. Creo que hay que consultar a la gente
de matemáticas entonces de lo que han hecho para ver qué nos dicen más. ¿Alguna otra persona que tenga algún comentario? Yo quiero hacer una pequeña consulta. A mí me gusta mucho el tema y lo que conozco del tema es porque he ido a los museos y porque tengo un carácter ahí investigativo. Pero quisiera saber dónde puedo conseguir textos donde pueda leer al respecto de estos temas, más que todo de la arqueología precolombina. Bueno, hay varios libros. Yo les recomiendo, si usted quiere iniciarse, digamos, en temas generales de la... Primero hay que conocer, a los arqueólogos trabajamos con temas de espacio y tiempo. Espacio porque en todo el territorio, y tiempo porque vemos la profundidad de ocupación humana a lo largo del tiempo en el territorio de Costa Rica. En diferentes momentos hay cambios sociales que se dan. Estos metate son reflejo de los cambios sociales. Por ejemplo, ya ahí, si ustedes un metate de panel colgantes, estamos hablando de grupos que son grupos de inicios de sociedades de rango, la época en que se inició también el uso de ornamentos de jade, ya los tardíos, por ejemplo, en oro, estaríamos hablando con los metates del sur. Entonces vean que también estamos hablando de cambio social. Entonces les recomiendo, hay un libro de Francisco Corrales que se llama Los primeros costarricenses, que es una compilación de todo el proceso de ocupación humana de Costa Rica. Creo que es bastante claro para iniciarse en esto. Hay otros de Óscar Fonseca que también hablan de la... son como compendios de la arqueología de Costa Rica que hablan inclusive de estos mismos temas. Entonces creo que si son admiradores de seguir estos temas, creo que pueden consultar esos dos, Óscar Fonseca, Los primeros costarricenses, de Francisco Corrales. ¿Y esos son de Editorial Costa Rica o en qué librerías se podrán conseguir? Estos se encuentran por lo menos el de Fonseca está en la editorial de la Universidad de Costa Rica, y los de Francisco Corrales creo que está en línea ya, el de Los primeros costarricenses, si no me equivoco ya lo subieron en línea, entonces puedes consultarlo por ahí. Gracias. Entonces búscalo, Los primeros costarricenses, Francisco Corrales. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra persona que quiera comentar, hacerle una pregunta a Vicky? Si tiene alguna sugerencia. Yo iba a preguntar algo parecido al compañero, que tal vez unos libros para empezar, pero básicamente ya me contestaron todas las preguntas que tenía. Entonces, nada más quería comentarles que muy buena la iniciativa. Me gustó mucho lo que nos comentó doña Vicky. Y es muy importante porque a veces uno nada más le dicen como, ay, sí, se hicieron metates y sirvieron para macerar alimentos, etc. Pero no le explican, uno no puede apreciar con las exhibiciones el nivel de detalle que tienen ellos por debajo de los soportes y en todos sus extremos, ni el nivel de detalles en cuanto a aspectos científicos. Entonces, mi comentario va más que todo como para felicitarlos por la iniciativa y agradecerles pues, por compartir esa información. Sí, algo importante, bueno, cuando gusten, ya cuando nos digan que podemos abrir y podamos venir todos ahí con distanciamiento social, pero podemos hacer esto mismo, pero podemos verlos en físico, ¿verdad? Y yo creo que ya ahora ustedes no se van a perder ver los detalles de cada uno de estos. Hay maravillas que descubrir en el Museo del Jardín. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. Muchísimas gracias a Kimberly por ese comentario tan hermoso. A mí me gustaría hacer un comentario. Primero quiero agradecer profundamente a todos ustedes y todas por habernos acompañado en esta actividad, y quiero agradecer a Vicky y a Carito. Estos son tiempos disruptivos y en los que nos está tocando reinventarnos a todos y a todas, y estoy encantada con la actividad. Creo que logramos nuestro propósito de hablar
de tomarnos este cafecito arqueológico, ¿verdad? Entonces, Vicky, mil gracias. Carito, mil gracias. Comentarles que, bueno, de nuevo, asumo que nos siguen en nuestras redes sociales, que en 15 días vamos a tener otro cafecito. Pronto estaremos publicando más información del tema, que creo que es otro tema muy interesante. Y pues bueno, seguimos proponiendo. La próxima semana también vamos a tener un evento para más gente. Estén atentos y atentos. Y nada, de mi parte, lamento que mi cámara haya tenido este inconveniente porque me hubiera encantado que pudiéramos conocernos. Pero bueno, la próxima. Y de mi parte, de verdad, agradecerles. La pasamos genial. Y pues nada, creo que con eso estaríamos, Vicky. Sí, no, agradecerles la conexión y yo creo que, bueno, yo creo que esas cosas uno no sabe que van a ocurrir y que no vas a estar ahí hablando, pero yo les ofrezco que sus consultas las hagan por la página web. Si tienen una duda más de arqueología, con mucho gusto, yo estoy a la orden. Nada más dicen que preguntarle a la arqueóloga tal cosa y yo con mucho gusto. Nada más pedirles que protejamos el patrimonio, que vean lo hermoso que es el patrimonio de Costa Rica, que lo protejamos y seamos embajadores de su protección. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Damos entonces finalizado, quedamos a la orden y nos vemos en la próxima. Buenas tardes. Gracias, Carito. Adiós. Hasta luego. Adiós, gracias. Hasta luego. Hasta luego.